Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz de Iglesia de Dios Generación de Salvación con ustedes para continuar nuestro proceso de aprendizaje y reflexión sobre liderazgo. Antes de iniciar el desarrollo del tema de ahora, quiero recordarles acerca de la adquisición de mi primer libro, Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. Este libro usted lo encuentra en la librería UCA del Centro Comercial Soho, que está justamente a la par del Centro Comercial Las Cascadas. Este libro tiene como propósito lo siguiente. Primero, diseñar una ruta de desarrollo para la persona y la familia. En segundo lugar, inspirar a los jóvenes a que logren desarrollar todo su potencial y, por supuesto, un objetivo importantísimo es colaborar para que la familia salga de crisis y de conflictos, de pobreza, a fin de que de esta manera su proceso de crecimiento y desarrollo continúe. En esta oportunidad quiero abordar un tema que es sumamente importante, muy necesario. ¿Qué es tu vida como líder cristiano? Viviendo la vida desde la perspectiva de Dios. Este tema realmente viene a ser muy importante por el hecho de que tenemos nosotros que responder esta pregunta. ¿Qué es nuestra vida como líder cristiano? Si no estamos viviendo la vida cristiana y no la entendemos desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios, vamos a estar en problemas. La manera en la que percibimos la vida determina cómo la vivimos. Nuestras creencias sobre el propósito, el éxito, el tiempo afectan nuestras decisiones. Vean lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 14. Este pasaje nos confronta con una realidad fundamental. Dice el pasaje: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este versículo nos recuerda que la vida es breve, es pasajera. Como líderes cristianos, debemos asegurarnos de verla desde la perspectiva de Dios para aprovechar cada día conforme a su propósito. Nosotros tenemos que aprovechar la vida, tenemos que aprovechar nuestros días. Cada día de nuestra vida debe ser debidamente aprovechado, pero esto solo se logra cuando lo hacemos desde la perspectiva de Dios. Los objetivos de este tema quiero compartirlos, analizar cómo nuestra percepción de la vida influye en nuestro liderazgo. Número 2, explorar las metáforas bíblicas que nos muestran la perspectiva de Dios sobre nuestra vida. En la Biblia encontramos varias metáforas que ilustran el concepto de Dios sobre el liderazgo. Y número 3, aplicar estas enseñanzas al liderazgo cristiano para vivir con propósito. No tiene sentido la vida de un líder si no la vive con propósito. Y para que la viva con propósito, necesariamente tiene que vivirla desde la perspectiva de Dios. En primer lugar, quiero señalar la manera en la que vemos la vida modela nuestra existencia. Esto es sumamente necesario que lo comprendamos. La manera en la que vemos la vida modela nuestra existencia. Nuestra visión de la vida funciona como un filtro que da forma a nuestras decisiones, a nuestras actitudes y a nuestras relaciones. Veamos algunas perspectivas erróneas y las consecuencias que estas perspectivas tienen. Por ejemplo, una perspectiva errónea, ver la vida como una competencia. Se basa en la comparación y en el deseo de ganar. Está bien que cada quien desee ganar algo, pero recordemos que desde el punto de vista bíblico, nosotros tenemos que analizar las cosas de otra forma. En este caso, como cristianos, tenemos como fundamento la revelación de Dios. No es un producto científico de la psicología, sino la revelación de Dios. Entonces, cuando vemos la vida como una competencia, la vamos a basar, la vamos a fundamentar en la comparación y en el deseo de ganar. Pero también va a generar envidia, orgullo o frustración. Puede llevar también a medir el éxito con estándares mundanos, es decir, requerimientos mundanos, requerimientos que la cultura actual nos presenta. Pueden ser muy atractivos, pero resulta que el líder cristiano tiene como fundamento la revelación de Dios.
Por lo tanto, su primer fundamento es esto. Y vea la base bíblica de Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El apóstol Pablo acá nos hace saber varias correcciones que quiero compartir, y es que debemos enfocarnos en servir a Dios y a los demás. Esto realmente es la tarea fundamental nuestra como líderes. Nuestra vocación es servir a Dios y servir a los demás. Quien no hace eso no es líder. No podemos llamarle líder. Por lo tanto, la exigencia que la palabra del Señor nos señala está muy clara. Tenemos que servir, tenemos que hacerlo con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Es decir, en este caso, tenemos que estar cargados de humildad. Ahora, otro aspecto que es erróneo es ver la vida como un sistema de recompensas inmediatas. Es decir, esperamos resultados rápidos y nos frustramos cuando los resultados no llegan. Perdemos paciencia y abandonamos los procesos importantes. Procesos en los que nos van a traer mejores resultados, nos cansan, nos agotan y los abandonamos. La base bíblica que quiero compartir con ustedes la encontramos en Gálatas 6:9 y dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este pasaje nos ilustra una vez más la necesidad de corregir, y es que la vida cristiana requiere fidelidad y perseverancia, no recompensas instantáneas. El Evangelio y sobre todo el líder cristiano fundamentado en el Evangelio tiene que tener claro, y nosotros tenemos que tener claro, que nosotros debemos de desarrollar fidelidad y perseverancia. Este tipo de valores no son bien vistos en la cultura general o en la cultura del liderazgo. Sin embargo, la palabra del Señor nos hace saber estas cosas. Por otra parte, también, otro error en la comprensión de nuestro liderazgo es ver la vida como un ciclo sin propósito. Se vive sin dirección clara, solo se sigue una rutina diaria. Lamentablemente muchos líderes en algún momento hemos caído en este error. Nosotros tenemos que cuidar toda la inversión de nuestro tiempo, de nuestra vida, del sacrificio, del esfuerzo, y hacerlo con propósitos claros. También la falta de pasión y el sinsentido en el liderazgo provoca un desastre tremendo. La vida no tiene que verse como un ciclo sin propósito. A lo mejor emocionalmente usted se sienta desanimado, decaído, y que ya no hay más propósito para su vida. Pero el líder cristiano tiene que tener su base en la palabra del Señor. Vea lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay promesa de Dios entonces. Aquí hay una corrección importante que nosotros tenemos que hacer, y es que la vida tiene propósitos diseñados por Dios. Cada día está en proceso y desarrollo su plan eterno. En ese sentido, nosotros necesitamos con urgencia desarrollar el propósito diseñado por Dios para nosotros, porque ese propósito también va acompañado de una inversión de parte de Dios. Él ha invertido en nosotros, nos ha delegado, heredado, nos ha regalado, nos ha bendecido con un diseño, con una capacidad de desarrollo enorme, y que muchas veces no lo estamos usando como Dios desea. Ahora, la perspectiva de Dios sobre la vida, y quiero hablar en este caso, en este segundo punto, sobre las metáforas bíblicas. La Biblia usa imágenes para enseñarnos de cómo Dios ve la vida, y esto nos ayuda a nosotros a entender mejor. A través de estas metáforas vamos a poder tener un mejor entendimiento de nuestro llamado y de nuestro liderazgo. En primer lugar, y es la primera figura, la primera metáfora que quiero utilizar, la vida es como un vapor. Dice Santiago 4:14, y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana. ¿Qué es la vida? Ustedes son la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Eso es lo que nos dice el texto. Esto nos recuerda la brevedad de la vida. Nos recuerda y nos llama a la urgencia de vivir con un propósito. La vida pasa rápido. La vida es inmediatamente
de urgencia, es una cuestión que pasa de inmediato. Por ese motivo es que nosotros necesitamos con mucha inteligencia evaluar este sentido que la palabra nos ilustra a nosotros. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. La palabra entonces nos llama a la urgencia de vivir con propósito. Necesitamos vivir con propósito y nos desafía a planear las cosas de tal forma que dependamos directamente de Dios. El ejemplo bíblico que encontramos es en el caso del rico insensato, en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Este hombre planificó acumular riquezas sin considerar la voluntad de Dios, pero su vida terminó repentinamente. Aquí hay una aplicación importante que quiero señalar. Como líderes debemos vivir cada día con intencionalidad y no postergar la obediencia a Dios. Seamos intencionales y no posterguemos, no tardemos en obedecer a Dios, porque la riqueza de Dios para nosotros es entregada cuando nos atrevemos a creer y a obedecer. Como líderes entonces necesitamos tener muy claro esto, el hecho de que la vida, según la palabra del Señor, que utiliza esta metáfora, es como vapor. Nosotros entonces tenemos que ponerle atención a esto, debido a que la vida pasa rápido. Por lo tanto, hay que invertir con sabiduría, con prudencia, todo lo que nosotros realizamos. Otra metáfora que encontramos en la Biblia es que la vida es como una carrera. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es una competencia, sino es un trayecto de vida en la que practicamos y es necesaria la perseverancia. Cada persona entonces tiene un camino específico diseñado por Dios en la que tendrá que aplicar perseverancia. Se necesita también resistencia. Se necesita un enfoque según la palabra del Señor nos lo indica, y el ejemplo de esto lo encontramos en Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo nos ilustra más este punto en 2 de Timoteo 4:7, donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Acá hay una aplicación importante, y es que el liderazgo no debemos desgastarlo comparándonos con otros, en cambio debemos ser fieles al llamado de Dios para nuestra vida. Hay otra figura que quiero señalar en este caso, y es la figura de la mayordomía. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, nos hace saber algo importante, y es de que todo lo que tenemos, sea tiempo, talentos, influencia, nos ha sido dado por Dios. No somos dueños de esto. Dios es quien nos lo ha entregado. Así que somos responsables de cómo vamos a usar estos recursos, y Dios nos va a demandar. Un día vamos a dar cuentas de todo lo que se nos ha entregado, y ahí no vamos a poder presentar excusas. Cada quien es responsable de los recursos que Dios mismo le ha entregado. El ejemplo bíblico de esto lo encontramos en la parábola de los talentos. El siervo fiel invirtió bien el que recibió, mientras el negligente, el haragán, el despreocupado desperdició la gran oportunidad que Dios le estaba entregando. Ahora, en la aplicación, como líderes debemos invertir sabiamente nuestro tiempo y los dones en el reino de Dios. Seamos sabios. Esta metáfora que encontramos en la palabra del Señor, que presenta la vida como una mayordomía, nos hace saber definitivamente que como líderes espirituales, como líderes sociales, empresariales, etcétera, nosotros tenemos que hacer uso sabio del tiempo y de los dones en el reino de Dios. Luego hay otra figura más, otra metáfora más,
Y es que la vida es una prueba. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes le aman. Entonces Dios permite desafíos para fortalecer nuestra fe. Eso nos ilustra este pasaje. Las pruebas revelan que nuestro carácter y nuestro compromiso con Dios tienen que ser incrementados. Entonces, cuando estamos en medio de la prueba, surge lo que en verdad somos. Hay veces que nos quejamos, hay veces que nosotros estamos pensando que a lo mejor nuestra situación es crítica, es triste, pero lo que está sucediendo es de que Dios nos está permitiendo conocernos un poco más a nosotros mismos. El ejemplo bíblico lo tenemos en Job 23:10. Pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios siempre entonces está probándonos. Por lo tanto, como líderes debemos de ser desafiados como oportunidades que van a presentarse para que nosotros crezcamos. Va a ser desafiada nuestra fe, va a ser desafiada nuestra obediencia, pero todo lo que Dios está buscando es que mejoremos. Luego, nosotros encontramos también en la Biblia otra ilustración, otra metáfora, que es la vida es un encargo. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12. Aquí en este pasaje, y no lo voy a leer por cuestión de tiempo, Dios nos ha confiado responsabilidades y espera fidelidad. Dios nos ha confiado responsabilidades y Él espera que le seamos fieles. Lo que hacemos en la tierra refleja nuestra preparación para la eternidad. Si somos responsables, si somos dedicados, si somos entregados, es obvio, esto nos está preparando para una situación diferente en la eternidad. Y el ejemplo bíblico lo encontramos en Jesús y la parábola del administrador fiel. Dice: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mateo 25, 21. Acá encontramos una promesa muy importante. Debemos de ser entonces responsables en nuestro liderazgo, sabiendo que Dios nos ha confiado una misión específica. ¿Cuál es la misión que Dios le ha entregado a usted? Como líder espiritual, líder religioso, social, un líder cultural, líder político, líder económico o empresarial. ¿Cuál es la misión que Dios le ha entregado? Todos tenemos algo que realizar para Dios. Luego, la metáfora de la función temporal. En 1 Corintios 7:21 encontramos esta realidad. En este mundo todo es pasajero y todo es temporal. Todo lo material es temporal. Nuestra verdadera ciudadanía la tenemos en el reino de Dios, en la eternidad de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos a fin de que nuestro quehacer como líderes corresponda a estas verdades espirituales que encontramos en la palabra del Señor. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 9 al 10, se encuentra el siguiente pasaje. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A quién se refiere este pasaje? Se refiere a Abraham. Él vivió como un extranjero, pero él esperaba algo grande. Creo que nosotros tenemos que no aferrarnos a lo terrenal. Si bien es cierto, lo necesitamos para habilitar nuestra vida en este contexto social, económico y cultural, pero hay algo mucho más grande. La mentalidad de eternidad tiene que estar en nosotros. Entonces, para finalizar, quiero dar una aplicación breve al respecto. Número 1, rendir nuestros planes a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Rendir nuestros planes a Dios. Valorar cada día y valorar muy claramente la oportunidad que Dios me está dando, invertir en lo que tiene valor eterno y ser fieles hasta el final. Como conclusión, Dios nos llama a ver la vida con su perseverancia, breve pero significativa. Es una carrera, pero con un propósito. En una mayoría, a lo mejor vamos a tener dificultades diversas, pero no tenemos que rendirnos. Dios está de nuestro lado. Así que recordemos el versículo clave. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Antes de concluir, quiero recordarles que como líderes cristianos nosotros necesitamos necesariamente realizar acciones concretas, muy concretas, con relación a nuestro crecimiento personal. Y una de estas tiene que ver con la lectura de libros. La lectura de libros permanente nos ayuda para poder crecer mucho mejor en nuestro conocimiento y experiencia. Por ese motivo quiero recomendarle la lectura de este libro que hace algunas semanas he lanzado, Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. Los padres de familia necesitamos tener herramientas muy claras y muy puntuales y prácticas para poder desarrollar el potencial de nuestros hijos, y esta es una propuesta que les presento en esta oportunidad. Así que bendiciones a todos y nos veremos en la próxima.